Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Sofía Salafia, titulada Manejo clínico y tratamiento conservador de lesiones traumatológicas en potrillo sangre pura de carrera, menores a los 90 días de vida. Ofició como tutor Raúl Alonso, como director Juan José Rosati y en carácter de evaluadora María del Carmen Macioli. Bueno, Sofía, tenés 30 minutos para la defensa. Adelante. Bueno, comienzo con mi tesina. Voy a comenzar con una breve reseña bibliográfica para luego continuar con la exposición de los casos clínicos. La evaluación ortopédica en potrillos comienza con una reseña de nuestro paciente. Debemos tener en cuenta la edad, el sexo, la raza y el uso provisto. Todos estos datos es información importante a tener en cuenta. Luego proseguimos con una anamnesis, debemos caracterizar cualquier cambio en el manejo, eventos traumáticos, problemas en la manada, el tipo de crianza del potrillo, si la misma fue a box o fue en un campo, el comportamiento de la yegua, si la misma es agresiva, y el comportamiento del potro, y la concentración de caballos con los que convive nuestro paciente. Dentro del examen objetivo general debemos realizar una inspección general del potrillo, el comportamiento, la postura del mismo, la condición corporal y el desarrollo del potrillo y compararlos con los compañeros de la manada. Aberraciones conformacionales obvias, tumefacciones u otras anormalidades físicas deben ser caracterizadas en este momento y es muy importante la toma de parámetros vitales y temperatura. Dentro del examen objetivo particular tenemos 4 maniobras: la inspección particular del potrillo, la palpación de la percusión y la olfacción, que luego voy a explicar más tarde. Dentro de la inspección general del potrillo debemos evaluar el mismo en la marcha, desde una posición de decúbito y sin restricciones. Está bueno que el potrillo esté relajado y permitir que siga la madre siempre que el medio ambiente lo permita, en línea recta y en giro en ambas direcciones. Es de utilidad también evaluarlo desde la estación, al paso para evaluar el aparato locomotor o claudicaciones. Los parámetros son muy importantes en los caballos fracturados, sobre todo en esta categoría. Los potrillos jóvenes fracturados o luxados pueden estar un tiempo prolongado en decúbito, lo que los lleva a ser incapaces de mamar efectivamente de su madre, que es la única fuente de nutrición que tienen. Por lo tanto, podemos llegar a encontrar a nuestro animal deshidratado y posiblemente hipoglucémico. Por lo tanto, tomar los parámetros vitales desde un primer momento en la evaluación a campo nos puede llegar a determinar si nuestro paciente está estable o hipovolémico y a partir de ahí proceder. En el examen objetivo particular tenemos 4 maniobras básicas. De mayor importancia son las primeras 2, la inspección particular y la palpación. Debemos ser metódicos en dicho examen y proceder con un orden desde distal del miembro, proceder proximalmente, incluir la columna vertebral. En todo nuestro examen debemos evaluar cualquier anormalidad, tumefacción, inflamación a lo largo de todo el recorrido que nosotros realizamos. Los potrillos son una categoría especial, ya que los hace más desafiantes a la hora de evaluarlos. Debemos saber diferenciar una respuesta al dolor, a la palpación que estamos realizando, a una respuesta a la palpación propiamente dicha, ya que estos animales pueden que no estén acostumbrados a que nosotros los palpemos en ciertas regiones y pueden reaccionar exageradamente. Dentro de la evaluación debemos incluir métodos complementarios de diagnóstico. Podemos incluir todos estos, que son los mismos que en el adulto. La radiografía es de utilidad cuando sospechamos de cualquier condición ósea patológica. Debemos, y es de utilidad, realizar una estabilización previa, sobre todo en las lesiones de distal de miembro. Entonces nosotros permitimos que nuestro paciente haga reposo y obtener radiografías de calidad diagnóstica. La bibliografía cita incidencias básicas mínimas para una evaluación completa de cualquier condición ósea. Me voy a explayar posteriormente sobre este tema. La ultrasonografía es de utilidad en la evaluación de tejidos blandos y los bloqueos analgésicos son los mismos realizados en el adulto, pero si sospechamos que nuestro potrillo está fracturado o luxado, los mismos no son recomendados. Para el manejo de lesiones traumatológicas a campo, todo lo que nosotros hagamos, todo el manejo inicial que realicemos a campo de nuestro paciente es vital para el éxito de cualquier reparación, ya sea quirúrgica o conservadora.
Debemos proceder con un orden, podemos comenzar con la sedación, nos podemos apoyar en alfas 2 agonistas de corta o de larga duración para que nuestro paciente esté tranquilo y nos permita una realización más completa, ya que probablemente esté excitado por la situación. Una vez que tenemos nuestro paciente sedado, debemos proceder a la toilette de las heridas en caso de heridas abiertas, laceraciones de tendones, flexores o extensores, o lesiones punzantes de articulaciones. En este momento nos debemos preguntar si nuestro paciente necesita iniciar una terapia complementaria con antibióticos, toxoide tetánico y antiinflamatorios. Luego debemos alinear la columna ósea en caso de fracturas o reducir la luxación. Vendamos e inmovilizamos a nuestro paciente y en este momento vamos a lograr que reduzca la ansiedad, haga reposo con el miembro en vez de estar constantemente tratando de apoyarlo en una posición normal y preservar la vascularización, sobre todo en distal del miembro. Debemos permitir que se adapte la inmovilización, que realice unos pasos con el vendaje y la férula para que se adapte. Es muy importante la comunicación con el dueño o el encargado del potrillo, de los pasos a seguir, la posible lesión que tiene el paciente y los caminos que podemos llevar a realizar. Siempre que sea posible, es muy importante aproximar el transporte al paciente y no viceversa. Pero los potrillos pueden llegar a ser una excepción, ya que su peso corporal liviano y si tenemos suficiente fuerza humana, los podemos llegar a transportar nosotros al paciente hacia el transporte. Y luego procedemos al transporte del potrillo sumar al centro de referencia, o no, podemos llevarlo, si no lo derivamos a un centro de referencia, a un box o al sitio donde va a ser reposo en el caso de que estemos en un ARAS. Voy a hacer una salvedad en la parte de vendaje e inmovilización. Es muy importante siempre que transportemos a un potrillo con una herida traumatológica, realizar un vendaje e inmovilización previo al transporte. Y la misma debe inmovilizar no solo la lesión, sino la articulación proximal y distal a la lesión. Quise mostrar estas imágenes que son representativas de cuando las cosas no se hacen correctamente y esta imagen muestra un caballo que se rehúsa a moverse, completamente sudado y padeciendo dolor, se nota en la fascia, con una fractura de radio que fue inmovilizada incorrectamente. En este caso, esta férula no solo no inmoviliza la fractura, sino que está cargando más peso a los cabos fracturarios y haciendo efecto de palanca. En las lesiones que son sobre todo de proximal del miembro, debemos no solo realizar un vendaje, que puede ser de Robert Jones o un yeso, sino también colocar una férula que se extienda lo más proximal posible hasta la región de la cruz, por ejemplo, en este caso, ya que podemos, sin una correcta férula, el miembro puede tomar una posición de abducción y los cabos fracturarios pueden aparecer a través de la piel, sobre todo en aquellas regiones mediales donde solo lo recubre, la fractura solo está recubierta por piel y no por musculatura. Así que esto debe ser tenido en cuenta. Los potrillos tienen la característica de sufrir fracturas fisarias. Las mismas ocurren en la placa de crecimiento metafisiaria. Hablamos de metafisiarias porque el hueso largo crece desde la metafisis y no desde la epífisis. No voy a hacer mayor hincapié en lo que es la osificación endocondral y el crecimiento del hueso largo, pero sí quiero hablar del sistema que clasifica estas, que es el sistema de Salter-Harris. Estos son dos esquemas que muestran las diferentes fracturas y cómo se clasifican, y las quise comparar con cómo se ve este tipo de fractura en las placas radiográficas. Tenemos la tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Los factores que afectan el pronóstico de nuestra fractura fisaria en nuestro potrillo es la edad del paciente, la fisis afectada y si la totalidad o solo una parte de la fisis se cierra durante la lesión o después posterior al tratamiento. Los potrillos también son susceptibles a sufrir fracturas de hueso largo no fisarias en potrillos. Las mismas pueden tener diferentes orígenes, generalmente es por un origen traumático, patadas de otros compañeros o de la madre, impactar contra objetos inmóviles, caídas en el potrero, por ser pisados por la madre, un miembro atrapado, por ejemplo, en un pozo o en un alambrado.
La configuración tienen como característica los potrillos poseer huesos más elásticos, menos quebradizos y propensos a romperse. Todo esto hace que las configuraciones sean más simples que en el adulto. Estas placas muestran una fractura de tibia de tipo conminuta en mitad de diáfisis en un adulto y la configuración mucho más simple de la tibia en la misma región en un neonato. La edad, tienen un peso corporal más liviano y un rápido crecimiento, lo que los hace buenos candidatos para la fijación interna. El tratamiento depende de la lesión y en la localización tenemos tres opciones. Podemos intentar la estabulación, la inmovilización, e iniciar un programa de caminatas cortas a partir de los 90 días, sobre todo en aquellas fracturas que no están desplazadas. Podemos intentar también la fijación interna mediante placas y tornillos, y en el caso de que ninguna de las dos anteriores sean posibles, nos remitimos a la eutanasia. Problemas secundarios a estas fracturas en potrillos tenemos desviaciones en varos, talones bajos o contraídos. La laminitis mecánica está citada como un problema secundario por determinados autores, pero otros lo descartan, ya que el peso que se ejerce en el miembro contralateral sano al miembro lesionado generalmente es despreciable. La hiperflexión o laxitud por desuso la podemos esperar en todos aquellos miembros que fueron inmovilizados durante un largo periodo de tiempo, ya sea con vendaje o con yeso. Bueno, comienzo con la explicación de los casos. El objetivo de la presente tesina fue reportar 2 casos traumatológicos en potrillo sangre pura de carrera en la provincia de Buenos Aires durante la temporada 2019. Exposición de casos clínicos. Reseña del establecimiento. Nuestro establecimiento se encuentra en San Antonio de Areco, ruta provincial número 41, consta de 254 hectáreas destinadas exclusivamente a la cría de caballo pura sangre de carrera. Era un aras de tipo abierto, lo que lo llevaba por momentos a manejar más número de animales que el número fijo. El total de animales fijo, incluyendo todas las categorías, eran de 220 caballos. Los partos para esa temporada fueron 74. Caso clínico número 1. Nuestro primer paciente tiene como reseña ser un equino, pura sangre de carrera macho, de 58 días de vida, con uso previsto training. Como anamnesis, no se realizó cambios en el potrero, no se introdució nuevas yeguas a la manada, el potrero tenía varios pozos en su extensión y la primera semana de vida el potrillo presentó encefaloflebitis que fue tratada durante una semana con cefalexina y el problema se resolvió. La tarde anterior, al comienzo del caso, se vio al grupo de yeguas con su cría galopando durante un largo periodo de tiempo. ¿Hasta ahí me escuchan bien? Sí. Sí, Sofi. Buenísimo. Bueno, prosigo. Día 1. Durante la recorrida de la mañana, encontramos a nuestro paciente en un decúbito external, alejado del grupo de yeguas. Tratamos de llamar la atención del paciente para que el mismo adopte la estación, el mismo lo logra con gran dificultad, realiza unos pocos pasos y luego vuelve a adoptar la estación en decúbito lateral. Lo volvemos a llamar la atención para que se vuelva a recuperar la estación y él mismo logra la estación solo con los miembros pelvianos remetidos y los miembros torácicos flexionados a nivel del carpo sobre el suelo. Luego de esto vuelve a adoptar el decúbito lateral izquierdo y se rehúsa a moverse. En la inspección particular notamos inflamación del nudo y la región de la cuartilla en ambos miembros torácicos. El mismo presentaba inflamación y calor en la zona y una superficie dorsal cóncava en la superficie dorsal de ambos miembros. En este momento nos lleva a sospechar como diagnóstico presuntivo de una luxación de la articulación interfalángica proximal bilateral en miembros torácicos. En ese mismo momento, bajo sedación, trasladamos al paciente a box y aprovechamos la sedación para colocar un vendaje acolchado y una férula provisoria en ambos miembros, que ya se encontraban en el establecimiento, pero para la utilización en aquellos potrillos que nacían retraídos. En ese momento, el potrillo logra la estación y mamar. El día 3, realizamos placas radiográficas de incidencia lateromedial en ambos miembros y confirmamos el diagnóstico que sospechábamos, que era la luxación palmar de la articulación interfalángica proximal de ambos miembros. Durante los primeros 6 días, el paciente se mantiene a box y una administración diaria de ketoprofeno. En este momento, con el equipo de trabajo, evaluamos los posibles caminos como tratamiento de elección. Teníamos la artrodesis,
mediante fijación interna con 2 placas, pero por motivos de índole económicos no se realiza, por lo que se decide dar un pronóstico, intentar un pronóstico de sobrevida al paciente mediante la colocación de yesos en ambos miembros por los profesionales del ARAS. El día 6 se comienza con la colocación de los yesos. El yeso en el miembro torácico derecho fue el primero que se realizó en proximal que se extendía del proximal desde metacarpo hacia distal del casco. El mismo quedaba apoyando sobre la región de la pinza del casco. Tenía un taco realizado con el mismo yeso. El día siguiente tratamos de hacer lo mismo en el miembro torácico izquierdo, pero cuando sacamos el vendaje notamos lesiones ulcerosas en la región del nudo con exudado seropurulento. Se realiza un tratamiento local de las mismas y estas imposibilitan la posibilidad de poner un yeso, por lo tanto se vuelve a vendar con un vendaje acolchado y colocar las mismas férulas en el mismo estilo. Se realiza un tratamiento antibiótico con cefalexina para tratar las lesiones en piel y un tratamiento preventivo de úlceras gástricas con ranitidina. Durante los siguientes días el paciente permanece estable, con reposo junto a su madre y continúa con el mismo tratamiento instaurado, antibiótico y preventivo de úlceras gástricas. Durante 2 oportunidades se decide tomar a modo de control una muestra sanguínea, una muestra sanguínea para obtener un hemograma completo y evaluar el fibrinógeno plasmático. El laboratorio arroja los siguientes resultados, no tiene valores alterados, solo hay un leve aumento del fibrinógeno plasmático en la muestra del 20 de septiembre, presumiblemente por las úlceras en piel. El día 18 se procede al cambio en miembro torácico derecho del yeso, se evidencian heridas superficiales y previo a la colocación del yeso nuevo se realiza una tracción y reducción de la luxación y ahí se coloca el yeso. El día 19 se procede a cambiar la férula en miembro torácico izquierdo, se evidencian mejoría de las lesiones ulcerosas y se realiza el mismo vendaje. El día 20 realizamos radiografía a modo de control de ambos miembros para evaluar el estado de las articulaciones interfalángicas proximales. En estas 2 radiografías se evidencia el menor grado de luxación en el miembro torácico derecho, que es el cual habíamos podido realizar la tracción y reducción y que habíamos podido colocar el yeso, comparado con el miembro torácico izquierdo que no lo habíamos podido realizar. Para este momento el paciente sigue estable, con buen estado de ánimo y alimentándose correctamente y prosigue con el mismo tratamiento antibiótico, el cual lleva 16 días de instaurado y ranitidina. Al día siguiente, el día 21, el paciente comienza con un proceso de enteritis, que lo demuestra con una diarrea de color amarillenta. Se comienza con un tratamiento con bolicol, que es un desinfectante intestinal, y por la mañana, y por la tarde con protector de terapectin y crema de bismuto. Al tercer día de este proceso, la diarrea cambia de coloración amarillenta y verdosa y durante la revisación de la mañana lo encontramos con una deshidratación del 10% y en estado de hipotermia, lo que nos lleva a realizar fluidoterapia sobre el paciente y ayudarlo en la alimentación. Lo alimentamos con la leche de la madre por sonda cada 3 horas. Para este momento sospechamos de una posible disbacteriosis, por lo cual suspendemos el tratamiento con cefalexina, el cual lleva 20 días de instaurado. Realizamos una muestra sanguínea para enviar al laboratorio para solicitar hemograma completo y fibrinógeno, pero no nos arroja resultados anormales. El día 24, durante la revisación del paciente, encontramos en el ojo izquierdo una coloración verde en iris y cámara anterior, blefarospasmo, epífora. A la prueba de fluoresceína nos da negativa, por lo que descartamos la presencia de úlcera corneal y comenzamos un tratamiento contra uveitis y queratitis, que era nuestra sospecha, con Isactomax y suero. El día 25 procedemos a la colocación en miembro torácico izquierdo de una férula de PVC que constaba un taco a 45 grados, que en esta foto no se ve. Días previos a esto se consulta un veterinario clínico externo al ARAS y se comenta la situación y las lesiones ulcerosas que había desarrollado el paciente. Nos propone realizar esta férula de PVC, la cual liberaba la región palmar de presiones excesivas
para así que el paciente mejore las lesiones terminar de mejorar las lesiones ulcerosas y tener una correcta inmovilización. Realizamos una tracción y reducción de la luxación en este miembro y colocamos la férula. El paciente se adapta correctamente y para ese momento ya había perdido mucha condición corporal y había comenzado con problemas de depresión y estar en decúbito durante largos periodos de tiempo, por lo que se procede a realizar programas de caminatas cortas de 20 minutos con salidas al exterior. Durante uno de esos paseos se rompe la férula de PVC y el miembro torácico izquierdo realiza unos pasos sin inmovilización. En este momento realizamos un parate y evaluamos con el equipo si seguir con el tratamiento o la eutanasia. Para este momento teníamos la articulación interfalágica proximal del miembro torácico izquierdo totalmente luxada y el pronóstico era desfavorable y no se iba a gastar más dinero en el paciente. El paciente tenía depresión, tenía decúbito, permanecía en decúbito lateral durante tiempos largos. La diarrea tenía ya 2 semanas de evolución y tenía signología de úlcera gastrointestinal, había comenzado a bruxar durante los últimos tiempos. La condición corporal había pasado de 4 de 5 a 2 de 5 y el pelo estaba hirsuto, por lo que todo esto en la balanza nos lleva a decidir la eutanasia del mismo. Caso clínico número 2. La reseña de nuestro caso número 2 es de un equino, pura sangre de carrera macho, de 18 días de vida, con uso previsto 30. La anamnesis, nuestro paciente tenía una madre sustituta, ya que su madre biológica tenía el historial de matar a sus crías, por lo tanto siempre estaba con una madre sustituta, la cría de esta yegua. Se encontraban ambos en un potrero de avena junto con otras 9 madres con crías al pie. La madre sustituta tenía un instinto materno muy fuerte, lo que lo llevó a ser agresivas con las demás yeguas. Durante la recorrida del día 1 encontramos a nuestro paciente a campo con una claudicación de 4/5 del miembro pelviano derecho. A la inspección general no encontramos anormalidades, a la inspección particular sí dificultad para desplazarse e incorporarse del decúbito, dolor en proximal del miembro pelviano derecho en la región de la babilla, y en la estación tenía el miembro en esta posición de abducción. Lo llevamos al paciente, se reposó a box y comenzamos un tratamiento con gentamicina, penicilina G procaínica, ketoprofeno y queda haciendo reposo a box. El día 2 realizamos radiografías como método complementario de diagnóstico en decúbito lateral izquierdo bajo sedación del paciente. Las mismas revelan una fractura de Salter-Harris tipo 2 desplazada en la fisis proximal de la tibia. Continúa con el mismo tratamiento. El día 3 consultamos con un veterinario clínico externo a Laras y comentamos la situación del paciente. Él mismo, luego de la revisación semiológica del paciente y la evaluación de las radiografías, propone 2 caminos de acción. Un primer camino de elección, que era la cirugía con fijación interna mediante una placa tipo T, y una segunda propuesta era la colocación de una férula Thomas como método conservador. Los dueños deciden no costear la cirugía, por lo tanto se procede a la colocación, a la fabricación y colocación de la férula tipo Thomas. El día 4, bajo anestesia del paciente, realizamos la tracción y reducción manual de la fractura bajo anestesia y la colocación de la férula Thomas. Estas imágenes son del día 3, muestran al paciente bajo sedación y cómo con la ayuda de un herrero se forjó la férula tipo Thomas a medida. Es una férula que consta de un aro, pasa en lateral por la articulación de la cadera y por medial por la babilla, tiene 2 prolongaciones en palmar y dorsal y se cierra en distal del casco. Obviamente tiene que estar acolchada con ovata para no generar lesiones. El día 4 procedemos a la reducción de la fractura y colocación de la férula. El procedimiento se realizó con un control sucesivo de placas radiográficas a medida que se iba realizando el procedimiento. Esta última es con la férula tipo Thomas ya colocada. En un primer momento, bajo anestesia, el paciente está en decúbito external, bajo anestesia, y se procede a realizar la tracción y reducción manual con el sucesivo control radiográfico. Luego, en un segundo momento, se reubica el paciente en un decúbito lateral izquierdo y se procede a realizar un vendaje de Robert Jones de distal del miembro hacia lo más proximal que se configuró en el muslo, y luego se colocó la férula tipo Thomas y se fijó en el lugar con duct tape y Vetra.
El objetivo en este momento era que el paciente se recupere, observar la adaptación del paciente a la férula y luego fijarla aún más con yeso. El paciente, en el primer momento de la recuperación, logra la estación con gran dificultad y solo se mantenía en pie con la ayuda del personal del ARAS. Se sospechó en un primer momento que mantenía el miembro en posición de abducción por tener el miembro lesionado con mayor longitud que el miembro sano. Se corta el extremo distal de la férula y se coloca yeso, pero de todos modos el paciente nunca logra la adaptación completa, por más que él tenía buena predisposición a la férula y siempre la arrastra en posición de abducción. Durante el día se mantenía en un corral con suelo duro y a la noche en un box con poca cama. Tenía un tratamiento preventivo úlcera gástrica con omeprazol y un tratamiento antiinflamatorio con ketoprofeno. Los días siguientes, el paciente, por más que tenía buena predisposición, nunca logra una adaptación completa y siempre arrastra el miembro en esta posición de abducción y nunca la logra colocar al miembro correctamente. Todo esto lleva a que el vendaje se comience a aflojar y la férula también, y se comienza a mover distalmente, haciendo palanca sobre los cabos fracturarios de la tibia. Con el paso de los sucesivos días, el paciente, por la correcta inmovilización, comienza con signos de depresión, de cúbitos prolongados y a dejar de mamar. Estas fotos me gustaron porque son comparativas de los primeros días de la inmovilización del paciente con la férula tipo Thomas y hacia el final de la vida del paciente. En este momento nos preguntamos si seguir con el tratamiento de la eutanasia. En el paciente nos iba a gastar más dinero y el pronóstico era desfavorable, no solo para la actividad deportiva, sino también para la sobrevida del animal. Los últimos días el paciente se encuentra en decúbito lateral prolongado. La condición corporal disminuye notoriamente, se evidencian estas imágenes, la masa muscular de la región donde se colocaba la férula también, y había desarrollado lesiones ulcerosas en la corona, en el nudo, donde pasaba el aro de la férula Thomas, por lo cual se decide la eutanasia para no prolongar el sufrimiento del animal. Discusión. La anamnesis en estos casos cobra vital importancia ya que nos permite determinar el origen de las lesiones traumatológicas en ambos casos. En este caso el origen era traumático. Es probable que en el caso 1 el sobreesfuerzo realizado por el potrillo en el intento de seguir a su madre galopando haya llevado al fallo de las estructuras blandas de soporte de la articulación interfalágica proximal, por lo cual generó la lesión bilateral de la articulación interfalágica proximal. En el caso número 2, es posible que el instinto materno fuerte de la madre se haya llevado a querer patear otra yegua y haya pateado desde lateral al potrillo, mientras él mismo estaba sosteniendo peso en el miembro. Por lo tanto, la patada desde lateral produjo la fractura de Salter-Harris tipo 2 en proximal de la tibia. La revisación semiológica y los parámetros son de vital importancia en la primera evaluación de nuestro paciente. En lo que es la clínica diaria del ARAS y a veces en la rutina intensa que tiene el ARAS, a veces los parámetros no son tomados correctamente o no son registrados en una planilla como debería ser. Por lo tanto, sería utilidad tener planillas para colocar los parámetros y llevar una revisación correcta de nuestro paciente. Un ejemplo de la toma de parámetros deficientes fue en el caso clínico número 1, en el primer día donde encontramos a nuestro paciente en un decúbito external, alejado de la manada y sobre todo de la madre, y cuando se acercó la madre mostraba una ubre cargada. Por lo tanto, es muy probable que ese potrillo no haya mamado ni durante las primeras horas de la mañana ni durante la noche. La signología clínica de ambos casos coincide con lo que citan los autores en la bibliografía. En el caso clínico número 1, con la luxación de la articulación interfalágica proximal, debemos esperar una claudicación de 4/5, dificultad para desplazarse, inflamación en la región del nudo y la cuartilla, una cuartilla con en el aspecto dorsal una apariencia cóncava, y en el caso clínico número 2, también coincide con la bibliografía, es un paciente con dificultad para desplazarse, una claudicación de 4/5, mantienen el peso del miembro en una posición de abducción y generalmente van a demostrar dolor a la palpación en la región de la babilla. Los métodos complementarios, en ambos casos solo como método complementario se usó la radiografía.
Es más, en los dos casos solo se utilizó una incidencia para evaluar la lesión traumatológica. En el caso número 1 solo se utilizó la lateromedial y en el caso clínico número 2 solo la dorsolateral palmaro-medial oblicua. Butler, en su libro de radiografía equina, cita mínimo 4 incidencias básicas para realizar una evaluación completa de nuestra lesión traumatológica. Las mismas son la dorsopalmar, la lateromedial y las dos oblicuas. La región de la cuartilla, en el caso clínico número 1, es una región muy compleja en lo que respecta a la inserción de tejidos blandos. La bibliografía nos habla que cuando sospechamos en un primer momento de una lesión ósea, es muy probable que estén acompañadas de una lesión de tejidos blandos. Por lo tanto, se recomienda no solo evaluarla radiográficamente en un primer momento, sino después proseguir a una evaluación ecográfica de la región, porque es muy probable que también haya lesión de los tejidos blandos. Los primeros auxilios realizados a campo en nuestro paciente del caso clínico número 1 no fue el correcto, careció de una correcta inmovilización y reducción de la luxación desde el primer vendaje. En el caso clínico número 2, los primeros auxilios fueron los correctos. La bibliografía nos habla que lo que son las fracturas de tibia, la región proximal está muy cubierta, del miembro pelviano está muy cubierta de musculatura, por lo que es muy difícil agregar aún más inmovilización a este tipo de fracturas. Por lo tanto, un reposo a box es lo correcto hasta que nos remitimos a un tratamiento definitivo. Por lo tanto, podemos decir que los primeros auxilios del caso clínico 2 fueron los correctos. El tratamiento definitivo del caso clínico número 1, el tratamiento de elección es la artrodesis. Los autores hablan citan como un fracaso tratar de manejar conservadoramente las luxaciones de la articulación interfalángica proximal. Lo ideal hubiera sido realizar la artrodesis con fijación interna mediante 2 placas. En el caso clínico número 2, hay varios autores que hablan de la férula tipo Thomas como tratamiento conservador de este tipo de lesiones, o sea, de fracturas en proximal de tibia, de tipo Salter-Harris 2, pero solo si están no desplazadas. Este no era el caso, era una fractura Salter-Harris tipo 2 proximal de tibia desplazadas, por lo tanto no es el tratamiento adecuado. Y varios autores hablan también de un fracaso de este tipo de férula como tratamiento definitivo. Lo indicado es colocar una placa tipo T desde medial a través de una cirugía. La bibliografía más actual, Nixon, en su libro de fracturas en equinos, habla para neonatos la cross-pin fixation como una de las últimas opciones para este tipo de lesiones, que nos brinda la posibilidad de no tocar la fisis para preservar el remanente de crecimiento, sobre todo en este tipo de fracturas tan proximales del miembro que todavía tienen un remanente de crecimiento importante. Las patologías secundarias, sobre todo en el caso clínico número 1, fueron consecuencia de una mala inmovilización y ejecución de los métodos de inmovilización de nuestro paciente. Las lesiones ulcerosas probablemente se desarrollaron por el movimiento de los tejidos blandos dentro del vendaje, lo que nos llevó a lesiones ulcerosas y a tratarlas con cefalexina. El uso prolongado de cefalexina puede generar una alteración en la delicada microbiota intestinal del equino, lo que nos lleva a enterocolitis, que es lo que desarrolló nuestro paciente. En el caso de las lesiones oculares, está citado en potrillos que permanecen en tiempo a box durante mucho tiempo en decúbito lateral. En este caso, nuestro paciente permanecía mucho tiempo en decúbito lateral izquierdo, por eso el ojo que desarrollaba lesiones era ese. Pueden desarrollar uveitis y entropión. También ha ayudado el entropión por la deshidratación en el cual, en algunos momentos de la vida del paciente a box. La versión temporaria del párpado, la bibliografía de oftalmología equina, cita como sustancias posibles para inyectar el ácido hialurónico, la penicilina G, la solución de cloruro de sodio al 9%, pero no cita la terramicina, que es la que nosotros utilizamos. En cuanto al pronóstico de nuestros dos pacientes, el caso clínico número 1, si se hubiera perseguido la artrodesis, nuestro paciente hubiera tenido un pronóstico favorable, pero solo para la sobrevida del animal o para propósitos reproductivos. En el caso clínico número 2,
el pronóstico, si se hubiera intentado, ya que era un buen candidato, era un candidato atractivo para la fijación interna, porque tenía un peso corporal liviano, la edad, todavía tenía remanente de crecimiento en esa fisis, se podría haber perseguido la fijación interna mediante una placa tipo T, y en este caso el pronóstico hubiera sido no solo favorable para la sobrevida del paciente, sino también para una actividad deportiva. En estos pacientes, en el futuro de las carreras no lo podemos descartar. Para concluir, los primeros auxilios y el transporte en potrillos tienen aspectos diferentes que en el equino adulto. Por lo tanto, deben ser sabidos y reconocidos por el profesional que está actuando en la situación. En cuanto a la decisión de, de tratar o no y un tratamiento quirúrgico conservador, debe ser evaluado después de tener en cuenta el grado de lesión del miembro afectado, el estado del equino, el costo de la reparación y el pronóstico. Cuando hablamos de pronóstico, debemos tener en cuenta un pronóstico no solo médico, en el cual evaluamos el tipo de lesión, la fractura, el miembro lesionado, la edad, la raza, el peso del paciente, la naturaleza cooperativa del paciente. También debemos evaluar, que es vital, los primeros auxilios realizados a campo, y también debemos evaluar un pronóstico económico. Debemos poner sobre la balanza el costo-beneficio y hablar con el dueño sobre los costos que van a tener los diferentes tratamientos y el pronóstico que podemos esperar con lo que el dueño nos permita hacer. Hay que tener en cuenta todo lo que son insumos veterinarios, el tiempo empleado por los veterinarios y los empleados del ARAS, y todos los insumos que llevamos a cabo, que utilizamos a lo largo del tratamiento de nuestro animal, y qué podemos esperar cuando realizamos una cosa y no la otra. Es importante también reconocer las lesiones destinadas al fracaso médico. Por más que intentemos realizar el manejo médico más correcto posible, hay muchas lesiones que están destinadas al fracaso médico. Es importante que el veterinario las reconozca para evitar un sufrimiento prolongado al animal. Muchas gracias.